Y regresamos al país para hablar de uno de los temas que más nos preocupan. Indudablemente es el dengue. Hay información actualizada que señala que lamentablemente desde que surgió nuevamente el brote en la República Argentina ya se cobró la vida de 161 personas y más de 230.000 han dado positivo a la enfermedad, por lo cual estamos con el doctor Carlos Regazzoni. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Es titular de PAMI, bueno, ya lo conocemos todos y hemos dialogado más de una oportunidad, la gente lo conoce. Si tenemos 230 y pico de mil casos es porque hubo muchos más, evidentemente. Claro, estos son los casos sintomáticos. Nadie va a hacerse un testeo para el dengue porque no tenga síntomas. Así que uno tiene que pensar que la mitad de los casos son asintomáticos. Ajá. Entre el 30% y la mitad de los casos son asintomáticos. Así que tenemos que pensar que la población que tuvo efectivamente el dengue en esta semana probablemente haya sido el doble. A esto hay que agregarle que los fallecidos siempre hay un subregistro que no es menor del 30% en nuestro país, con lo cual hay que pensar que lamentar seguramente más gente que murió. Y después que los casos que se diagnosticaron la semana pasada, esas son personas que consultaron porque estaban sintomáticos y una persona que transmite, o sea, le puede transmitir el virus al mosquito, que lo va a picar, más o menos entre un día antes y durante todo el tiempo que duran los síntomas. Con lo cual estamos hablando de una enorme población de personas que, si fueron nuevamente picados por el mosquito, hoy hay mosquitos que están produciendo dengue en sus glándulas salivales, las hembras, y eso para final de esta semana o principios de la siguiente van a estar activos. Claro. Así que, bueno, yo creo que hay que fumigar, no hay otra. Ahora, doctor, una de las cosas que hacen a esta epidemia aún más grave es el hecho de la cantidad de personas que están siendo picadas por el mosquito del dengue 2 veces, ¿no? Es algo que antes quizás no pasaba tanto y ahora tenemos mucha gente contagiada por segunda vez. Es así, y usted se refiere seguramente a la forma, lo que se llama el dengue hemorrágico, pero ahora no nos compliquemos con la gente con ese dato, primero porque es un tema muy específico y segundo porque acá la verdad es que lo que está demostrado es que la primoinfección, es decir, el primer vez que uno tiene contacto con el dengue, puede tener formas graves e incluso morir. Eso es una evidencia mundial. La mortalidad por dengue se duplicó en términos de tasa en los últimos 10 años en todo el mundo, con lo cual Argentina no escapa a esa tendencia general. Acá hay 2 estrategias. Una que es efectivamente para la persona que va a ser picada por un mosquito que transmite dengue, eso es la vacuna, no hay otra. Y después la estrategia para combatir el vector que transmite el dengue. Ese es el virus, el mosquito, el Aedes aegypti. Ustedes piensen que la dinámica es, yo tengo una persona infectada, viene el mosquito, esta persona está en periodo de viremia, que puede ser sintomático o asintomático, la mitad no va a tener síntomas e igual va a tener virus en sangre. Viene el mosquito, que es una hembra, lo pica a la persona, el mosquito se infecta, el mosquito después está 10 días generando suficiente cantidad de virus en su organismo para que cuando vuelve a seguir picando, tiene un mes para seguir picando, que es más o menos el periodo que vive la hembra, volver a propagar la enfermedad. Para llegar con ese mecanismo a estos niveles de enfermedad, esto nos está dando una prueba, una idea de la magnitud del problema que tenemos con el vector, que es muy... Por eso usted habla de fumigar. Claro, hay una estrategia integral. La estrategia tiene 3 etapas, la etapa focal, la etapa perifocal y la etapa espacial. Esto dicen los que saben. La etapa focal es el combate de la larva. La larva del mosquito se reproduce, digamos, en lugares donde hay agua. Cacharros, pero también las cajas de las camionetas, autos abandonados, los tinglados en los techos, digamos, en un charco alrededor de una maceta, en las plantas, en los cementerios. En la calle misma, a veces hay agua. En cualquier sitio. Sí. Para eso se utilizan larvicidas, que no lo estamos usando en la Argentina masivamente, y el larvicida es un producto específico. La vacunación, doctor, a ver si podemos empezar, porque hay tantas opiniones. Usted ha tenido una amplia experiencia por haber estado al frente del PAMI en lo que son políticas sanitarias, ¿verdad? ¿Se debe vacunar a todo el mundo? ¿Se debe vacunar a las personas que sufrieron la enfermedad? ¿Cuándo se debe vacunar la persona? ¿Tenemos que salir todos corriendo a pedir plata si no tenemos para pagar la vacuna? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque hay una conmoción y la gente no sabe para dónde correr, ¿no?, con este tema. Porque vino a partir de una confusión, que es incluir la vacuna en el calendario de vacunación. Eso no hay que hacerlo, excepto en las zonas donde el dengue es de circulación permanente, que es el noreste argentino. Es una estrategia incluir una vacuna en el calendario de vacunación que está tendiente a generar inmunidad de rebaño. Entonces por una cuestión de ordenamiento
político sanitario, todos los meses de marzo vacuna a todas las personas que cumplen la edad, por ejemplo 4 años, en la cual entran en riesgo de tener dengue. Y después refuerzo a los 10 años y así sucesivamente. Eso no tiene sentido ahora. Ahora la vacuna tendría otro criterio, que es el de proteger a la persona que se vacuna de formas moderadas y graves de enfermedad. Moderadas, 5 a 7 días de fiebre. Sí. Con muchos dolores musculares. Graves, 5 a 7 días de fiebre, que se pueden prolongar hasta un mes de cansancio y agotamiento, con elevación de las enzimas hepáticas, hepatomegalia y pancitopenia, bajas las células sanguíneas. De ahí hasta una respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que se ve en los pacientes que necesitan terapia ¿Cuándo tiene que intensiva. vacunarse esa persona que ya pasó por la enfermedad? Bueno, no, es que la vacuna entonces, en este segundo contexto, que es el que estamos viviendo y es el que Sí. vive Brasil, Sí. la vacuna ha sido aprobada por la organización, por la Agencia Europea de Medicamentos y por el Estado Argentino Nacional para mayores de 4 años. Y en Brasil es igual, sin límite de edad. Entonces acá la recomendación más razonable es que quien quiera se vacune. Sí. ¿Qué beneficio va a tener quien se vacune? Un 80% menos de probabilidades de sufrir dengue grave y un 70% menos de probabilidades de sufrir ¿Y dengue quién debe sí o sí moderado. vacunarse? Sí o sí vacunarse solamente en los lugares donde hay circulación endémica. Es decir, en el noreste argentino habría que sí o sí vacunar a las personas que tienen los grupos de mayor riesgo. Hay un inconveniente con esta vacuna, que es carísima. Sí. Claro. Entonces, primero hay que hacer un trabajo para hacer que la vacuna sea más accesible. Brasil optó por un trabajo que se está generando una vacuna nacional, una vacuna brasileña, el Instituto Butantan, que va a ser, dicen los científicos, una revolución porque va a ser muy efectiva. Ahora, mientras tanto, imagino que habrán llegado a un acuerdo de precios cuando se hace una compra tan masiva. Ahora, acá, ¿cuál es el problema que tenemos en Argentina? Que si usted no tiene dinero para gastarse 50.000 pesos mensuales en repelente, que además es una estrategia con una eficacia así. Claro, Porque el dengue, si algo que está acostumbrado, tiene puntería. Nosotros tenemos el 70-80% de nuestra superficie corporal permanentemente cubierta de ropa. Y sin embargo el dengue, el mosquito se ha desarrollado lo suficiente como para encontrar nuestros tobillos, nuestras manos o nuestra frente. Así que el repelente tiene una eficacia baja, digamos, moderada baja. Es una herramienta más. Entonces, necesitas 50.000 pesos para eso. Si querés fumigar tu casa, otros 50.000 a 100.000 pesos para el fumigador. Sí. Además, acá la fumigación es especial, porque necesita larvicidas y necesita para la estrategia perifocal, que es donde el mosquito se guarece, es decir, se esconde durante la noche, unos insecticidas que se llaman de residuo, que duran hasta un mes y cada vez que el mosquito se pega a esa superficie, se intoxica y se muere. Y son inocuos para el ser humano. Eso es también una estrategia que se está usando en Brasil. Además, vos vas a necesitar $150 para vacunarte. Entonces estamos hablando de un presupuesto que no tiene ningún sentido. Entonces yo lo que digo es, y nuevamente tómenlo como de quien viene, no soy la persona más indicada por ahí, pero digo lo que la ciencia dice. Hay que dar la posibilidad a quien se quiera vacunar que se vacune. Sí. Para que eso ocurra efectivamente, la única forma es que la vacuna sea gratuita. Entonces la persona va al hospital público y si quiere y se siente que su médico le recomienda que se vacune, se vacune. Sin eso, lo único que vamos a hacer es que se va a poder vacunar quien pueda pagar la vacuna. Sí. Eso es una injusticia que yo no sé cómo decirlo. Digamos, si alguien que se queda 80% de exposición adicional a un riesgo que puede terminar con la vida de una persona por el hecho de que no puede pagar el remedio, bueno, mire, yo estudié medicina. Nosotros estamos educados para opinar distinto. El medicamento tiene que ser accesible para quien lo necesita. Ahora, doctor, esta pregunta se la hemos hecho a todos los especialistas, pero hay pequeñas diferencias. Sí. ¿Lo peor ya pasó o nos queda por delante? Es que esto es una... el dengue se comporta con olas subentrantes. Entonces, ahora no sabemos si está pasando la peor ola porque estamos dependiendo del clima. Claro, o sea que para el siglo XXI es una especie de primitivismo, tenemos que empezar a usar cebo para matar a los mosquitos. Estamos en una situación realmente que no es inadmisible para este siglo. Entonces, lo que digo es, ahora si la temperatura media baja a menos de 20 grados durante el día, bueno, probablemente los mosquitos se quedan quietos en ese momento y no va a haber picaduras, empiezan a bajar los casos en la comunidad y entonces la próxima vez que el mosquito sale a alimentarse, le es estadísticamente menos probable encontrar a alguien con viremia, es decir, virus en sangre, del cual el mosquito se contagia y le lleva la enfermedad a otro.
Si usted... Pero eso es algo... ¿Usted se daría la vacuna o algún familiar que tuvo dengue le diría... Teniendo o no habiendo tenido, es muy importante eso. Sí. La vacuna no tiene ninguna... Es decir, va a beneficiarse probablemente más, sí, pero nadie ha dicho que vaya a ser así quien haya tenido dengue previo. Pero la vacuna hoy es beneficiosa para todas las personas que no tuvieron dengue. Bueno, mientras tanto, le ponemos un poquito de repelente. Hay que fumigar en las casas, hay que fumigar abajo en los baños, es muy importante, es un reservorio importante, para que son los lugares donde el mosquito se guarece. Hay que seguir con la descacharrización, quien tenga acceso a los herbicidas, entendiendo que acá hace falta una estrategia que se llama espacial, que es donde yo con mi mapa epidemiológico detecto los barrios donde hay pacientes con dengue. Esa es la mejor prueba de que ahí hay mosquito volando, adulto, que tiene el dengue. Entonces lo que hay que hacer es derribarlo. Qué trabajo. Sí, la verdad que sí. Qué trabajo, doctor. Bueno, doctor, gracias por su presencia.